Ramón Álvarez Ayala, alias R1, no nació siendo jefe. Empezó como halcón del viejo cártel del Milenio. Aprendió rápido rutas, armas, logística, violencia. Y cuando ese cártel se partió, él eligió el bando ganador, el de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Desde el inicio se destacó por algo, obedecía sin preguntar y ejecutaba sin titubear. Para el Mencho, eso vale oro. Esto es muy básico, ¿no? Esto es, pues, empiezan muchos de sicario, empiezan muchos de halconcillo, ¿no? Para poder ir subiendo y hasta que no se va uno más arriba, no entras tú. En 2012, el ejército lo cercó en un departamento de lujo en Zapopan. Había rifles, granadas, dinero. Todo apuntaba a que R1 se iba a pasar décadas en prisión. Pero no, porque en México el poder del narco no termina en las calles, a veces termina en un escritorio. México es un sistema de puerta giratoria y es muy lamentable donde los autoridades ministeriales no tienen a ciencia cierta como elementos suficientes para poder consignar un caso o para poder amarrar un caso lo suficientemente, darle seriedad, ¿no? Ahí descubres donde hay un problema en el mero hecho de la investigación, donde hay un problema en el aparato judicial, donde llegaste y pudiste salir pues con completa libertad, ¿no? Porque no pudiste consignar los hechos, no pudiste comprobar, y entonces se vuelve esta puerta giratoria. Y yo creo que ahí es el verdadero problema, ¿no? Estos sujetos, la mayoría, hay una fotografía de ellos, la mayoría hay elementos de ellos porque ya estuvieron en la cárcel. Todos son reincidentes, una gran mayoría por lo menos, ¿no? Y este caso pues no es la excepción, ¿no? 10 años después, un juez ordenó liberarlo. Sí, liberarlo. Argumentos, pruebas desvanecidas, testigos ausentes, irregularidades. El resultado, un criminal de alto nivel de vuelta en la calle, y no solo libre, más poderoso que antes. Cuando salió, ya sabía exactamente lo que quería: venganza, territorio y un nuevo reino. La figura de amparo es cuando tú puedes tener este fuero ante un hecho que te esté condenando la autoridad, ¿no? Y entonces un buen abogado, un buen amparo, pues pesa más que testigos, pesa más que la misma gente. No hay denuncias de ciudadanos, no hay denuncias de ciudadanos preocupados, ¿no? Es muy muy difícil que la gente denuncie, sobre todo en hechos que como que conllevan narcotráfico, ¿no? Y sobre todo estos personajes pues han destacado en la última década pues de ser sanguinarios, ¿no? Y convertir estos lugares en verdaderos polvorines, ¿no? Entonces evidentemente de ahí viene de la mano una corrupción institucional con una falta de denuncia debido al miedo, debido a la coerción y debido a que pues hay cierta escepticismo ante el aparato de justicia, ¿no? R1 fue enviado a Michoacán y allí levantó lo que sería su ejército personal, los Cannabis, un grupo armado encargado de controlar Uruapan, extorsiones a aguacateros, cobros de piso, laboratorios clandestinos, desapariciones y control de rutas. Los Cannabis se movían entre brechas, zonas rurales y barrios urbanos, hombres jóvenes, leales, entrenados y sobre todo temidos. Y había un nombre que resonaba más que ningún otro: René Belmonte, el Rino, un jefe de plaza rudo, visible, operativo, el ejecutor de R1 en Uruapan. El tema es que malamente la delincuencia organizada, porque no necesariamente es narco, además de haber rutas en esta zona relacionadas con el tráfico de metanfetaminas o cultivos de amapola marihuana, lo que se pasa es que hay un narcoimpuesto, o así le han llamado, que es crimen organizado que se dedica a ponerle impuestos al aguacate o al limón a través de la extorsión o al transportista. Entonces de ahí está este escenario tan convulso, ¿no? Porque entonces tenemos un productor que tiene que sacar su mercancía sí o sí.
¿no? Tenemos un transportista que tiene que mover su mercancía sí o sí. Y tienes a un crimen organizado acaparador de rutas, acaparador de proveedores y a su vez de vendedores. Entonces se convierte en un intermediario. Entonces ahí es donde el crimen organizado se está metiendo a la economía real, ¿no? Y está generando un narcoimpuesto, porque además de estar extorsionando a limoneros y aguacateros, pues también tiene sus rutas de tráfico, sus rutas de ingreso al país, sus rutas de exportación. Y pues el Cártel Jalisco sabemos que se está convirtiendo en probablemente ya la organización criminal más grande del planeta. El alcalde Carlos Manzo intentó enfrentarlos y eso, para R1, fue una ofensa personal. El plan no lo ejecutó R1 directamente. La orden bajó así: R1, el licenciado, el tirador, chats intersectados, llamadas, ubicaciones. Todo indica que R1 supervisó cada paso y que la orden fue clara: ejecutar el alcalde. El alcalde había golpeado duro a la célula de R1. A mí me podrán chingar, pero se quedan con un tigre muy enfurecido que es el pueblo de Uruapan. Aguas, aguas, porque si nos tocan a nosotros, van a tocar a todo el pueblo de Uruapan. Detuvo a su jefe de plaza, cerró rutas, se negó a negociar, y en el mundo del narco eso se paga con sangre. Tras el crimen, fueron detenidos 7 escoltas del propio alcalde, sospechosos de omisión o complicidad. Sí, sus propios escoltas. Falta mucha capacitación en escoltas y personal de seguridad especializado en protección a funcionarios. Y no es que pues, deberíamos de estar preparados, pero pues ya tenemos que considerarlo, ¿no? O sea, ya México ya no puedes andar. Ya lo vimos hace poco con la presidenta misma Claudia Sheinbaum, ¿no? Que tuvo víctima de acoso en medio de un meeting público, ¿no? Y pues es parte de que pues, no tienes una capacitación muy ad hoc, ¿no? Lo que tenía México o existía era el llamado Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor que le llamaban, y esta pues era una unidad de élite de soldados que se dedicaban a custodia del presidente. La captura del licenciado abrió una caja de secretos, conversaciones, rutas, nombres, órdenes y una duda enorme. ¿El Mencho sabía? ¿Aprobó el asesinato? ¿O R1 actuó solo para demostrar el poder? En México, la historia del crimen organizado tiene muchos nombres, pero ninguna representa tanto miedo, impunidad y poder como la del R1. Su sombra sigue en Michoacán, su ejército sigue activo. La pregunta es, ¿quién será el próximo objetivo del R1? ¿Lograrán nuevamente las autoridades capturarlo? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.